Bueno, ¿se escucha bien? Sí, bien. Bueno, yo, como se habrán dado cuenta, a esta altura, es un libro gigante, ¿no? Es un libro que no es fácil comentar en pocas palabras, no es un libro que fácilmente uno encuentra qué es lo que quisiera decir, porque hay montones de cosas para decir. Yo no voy a tratar de comentar el libro entero, sería imposible, y tampoco voy a comentar más cercano a lo que capaz que hicieron Lucía y Fito, sobre la caracterización de la ciencia política en Uruguay, que capaz que es lo que podría tocarme más cercanamente como integrante de la Academia Uruguaya de Ciencia Política, pero como también saben, yo no soy ni fundadora de la ciencia política en Uruguay, ni tampoco formada en la ciencia política uruguaya. Yo me formé en mi lugar de pertenencia, de alguna manera, la ciencia política británica, por un camino un poco sinuoso que me llevó a la ciencia política eventualmente solo al nivel del doctorado. También me enfrenté con un dilema pocas horas antes de llegar acá a esta mesa, que era la siguiente. Mi lengua materna es el inglés, el libro está escrito en inglés, lo leí sin hacer ningún tipo de malabarismo traductivo porque me llega directamente, y las notas que tomé eran en inglés. Entonces, cuando finalmente terminé de dar la clase en el ciclo inicial y estaba pronta para traducir esto en una presentación, estaba muy tentada a decir, bueno, me voy a dar el lujo de hablar en mi lengua materna, sabiendo que todos van a entender algo y algunos van a entender todo. Pero después me arrepentí. Y dije, como coordinadora de la licenciatura, no puedo darme ese lujo sabiendo que una parte importante del público acá son estudiantes, y una parte de lo que yo quiero decir, o una de mis intenciones, uno de mis interlocutores con lo que quiero decir, son nuestros estudiantes, sobre todo porque además de ser la coordinadora, soy con Ana Laura De Giorgi, docente de la materia Técnicas Cualitativas de Investigación. Entonces, mis comentarios sobre el libro se van a centrar en lo que para mí era lo más fascinante de este libro, que es la estrategia metodológica que Paulo va construyendo, armando. Es complejo, es diverso, fascinante, muy plural, ¿no? Ya han tenido algunas reacciones a ese, ¿no? ¿Cómo es posible comparar dos casos con enfoques metodológicos tan diferentes? Me parece que es absolutamente coherente con la pregunta de investigación que tiene y su objetivo, ¿no? Que es desmantelar exterioridades y encontrar relaciones entre las arenas de la subjetividad, el conocimiento y la política. Entonces, para mí, esta parte, esta dimensión del libro es lo que más me atrae y sobre el cual tengo cosas que quisiera compartir, sobre todo con Paulo y también con ustedes. Dentro de eso hay un componente que es un poco como the elephant in the room, es decir, el tema tabú. Como parte de su estrategia metodológica, Paulo realiza una autoetnografía y cuenta un episodio de abuso que es fundamental para la construcción de su estrategia metodológica. Es algo que yo sé, es un tema que no resulta cómoda para la ciencia política uruguaya, pero me parece que sería un error pasarlo por encima, hacer como un señalamiento de pasada, porque justamente creo que termina siendo un elemento absolutamente central del relato que él construye
en esta reflexión sobre la dinámica entre subjetividad política y conocimiento. Y en eso quisiera también comentar, Gerardo lo elogió por ser libre. Yo en este libro, yo por lo menos leí una lucha interna de Paulo. Ese episodio de abuso se refiere a él como lo que pasó con el padre de mis hermanos, no lo nombra como tal, le dificulta nombrarlo como tal, y me parece que es un ejercicio de, en realidad el libro es no intento porque no intento no es la palabra porque lo lográs. Es un acto de ejercer una libertad que no le es fácil, ¿no? Quería señalar esa diferencia con lo que dijo Gerardo, que parece que Paulo está equipado con todo esa confianza de salir y decir lo que muchos callan, ¿no? Y creo que no, creo que es realmente fue un acto de coraje hacerlo y que no fue fácil para él. Y en ese sentido lo reconozco y lo aplaudo. Como ya se habló, en esa estrategia metodológica, Paulo usa la metáfora del termostato epistemológico para diferenciar entre diferentes momentos, el momento frío del análisis de la ciencia política autoritaria en Chile, que busca llegar a las mentes, no a los corazones, donde usa datos empíricos, cuantitativos, registros históricos, ¿no? Que son que existen, que se pueden consultar, que se pueden citar, etc. Pasa por el momento tibio del análisis del caso uruguayo para aterrizar en el momento hot, el momento caliente de la autoetnografía. No sé si estoy totalmente convencida con esa metáfora, tengo que decir. Tú mismo lo reconoces, ¿no? Que termina siendo un tanto lineal. Para mí también lo atractivo de este libro es que, aunque los momentos están claramente separados en ¿no? diferentes capítulos, hay el momento, se van sumando uno a otro y una cosa no puede ser caliente y frío a la vez, ¿no? Entonces, no sé si eso es la mejor metáfora. Hay otra metáfora que recorre el libro, que es el de la arquitectura, ¿no? Que vas construyendo, edificando este proyecto, que para mí me resuena mucho más con lo que es tu enfoque metodológico. Este manejo de diferentes métodos y de registros de análisis que podrían... No es arbitrario, primero decir, no es arbitrario, tampoco es como un caso de un politólogo relativamente joven, flexing his muscles, es decir, mostrando su poder, ¿no? Yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto y mirá que además puedo hacer esto, ¿no? El que voy a recorrer para mostrar mi talento. No es para nada así, que podría hacerlo en otras publicaciones, no tuyas. Las elecciones metodológicas que él hace son conscientes y son coherentes, por más diversas que son. Entonces, así como la construcción de una casa de verdad, no se puede hacer con solo ladrillos, sino precisa también de vigas, de puertas, de cemento, etc. Un proyecto como esto que busca de construir una relación, la relación dinámica entre el conocimiento, la subjetividad, el poder y la política, requiere de diferentes componentes para terminar irguiéndose, como lo hace este libro, como un edificio estructuralmente sólido y estéticamente armonioso. Y uso esas palabras a propósito,
en varios momentos habla de la belleza, ¿no? Como un objeto del conocimiento, ¿no? Que me parece que también es algo que está muy lejos de lo que es el mainstream de la ciencia política. Entonces, hilando diferentes enfoques, él logra construir este edificio coherente, un edificio que no se caiga por ningún lado. Y cuando se llega al capítulo Hot, ¿no? Que no me acuerdo qué número es, el 4, y empieza la autoetnografía más bien en términos todavía muy centrados en su experiencia de los temas que han marcado los capítulos anteriores, la dictadura y la ciencia política, ¿sí? Hasta que llega a un momento que él plantea que hay algo que está faltando de este relato, que hay algo que es necesario poner dentro de esa construcción que está haciendo. Uno puede pensar, ¿era necesario relevar algo tan íntimo, ¿no? tan personal como un episodio de abuso? Él mismo en el libro, ¿no? Expresa las dudas que él tuvo, ¿no? Dice en una parte, dice: el riesgo de incendiarme en el fuego obsceno de la sobreexposición personal o ser incendiado por el desprecio de otros por haber roto las reglas doradas de la ciencia, ¿sí? Está muy consciente del riesgo que está corriendo al plantear este tema. Además hace referencia a personas que lo aconsejan que no lo incluya, que directamente que sería mejor dejarlo afuera de un estudio de política comparada, etc. Pero él dice, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que es una pieza ineludible para que él pueda explayar su manera de leer las dinámicas entre conocimiento y poder y su concepción de la política, del análisis político. No es un ejercicio, en ese sentido, el traer la subjetividad al libro, no es un ejercicio estéril, un gesto de alusión, ¿no?, a la imposibilidad de una investigación objetiva, ¿no?, etc. Como lamentablemente encontramos demasiadas veces, ¿no?, donde al inicio de un artículo el investigador o la investigadora se sitúa dentro de lo que es su subjetividad y después sigue el resto de la investigación como si eso fue, ya está, ya hice la parte de la subjetividad y ahora sigo con la investigación. No, si la subjetividad informa la investigación, entonces no puede ser un capítulo aparte. Y en ese sentido me parece que es realmente es fue muy acertado cómo lo introduce en la narrativa, ¿no? Porque además lo que dice es que, y es verdad que es así, si en las secciones previas he delineado un tipo de arquitectura íntima de mi proyecto de investigación, lo que sigue abre las posibilidades de profundizar, de escarbar más en los cimientos de la casa de la política, de la ciencia política. Y remata, las subsiguientes páginas reescriben las anteriores. Es decir, este libro, si lo leemos, no podemos pasar por alto este elemento. Este elemento para mí, en esa metáfora, vendría a ser la piedra angular o la viga maestra de todo el resto. Yo le tengo que decir que yo este libro, y por esto te agradezco, me hizo algo más soportable
un viaje horrible de Montevideo a Miami en American. Recomiendo que jamás viajen en American en ese trayecto, que es imposible durante 9 horas dormir, y yo leí la mayor parte de esto. Y cuando llegué a ese punto, terminé el capítulo y antes de leer en la conclusión, volví a inicio, ¿no? Porque realmente me sugirió, yo con esto tengo que volver a leer lo que viene antes. Entonces es un libro que realmente te da value for money, ¿no? Lo gastas, pero lo vas a querer leer y releer, dándole otra lectura con otra visión. También es importante para mí cómo discute el tema el episodio de abuso, porque no esencializa su experiencia de trauma, ni en términos de señalar un origen de después su cuestionamiento a todo lo otro, ni tampoco se posiciona como una víctima, sino que lo usa como un punto de partida para el desarrollo de un thought experiment, un experimento de pensar las complejidades inherentes al proceso de construcción colectiva de experiencias traumáticas. Y ahí cita a Angela Davis, una cita que me parece muy importante para lo que voy a decir después, que dice que simplemente enfocando en el individuo sin reconocer las fuerzas estructurales que están en juego, como si el individuo fuera la aberración, inadvertidamente nos metemos en el proceso de reproducir la misma violencia que suponemos que estamos contestando. Esto es una idea muy compleja que yo no termino de tenerlo yo procesada, pero sin duda para mí es un ejemplo pero magistral de cómo la ciencia política se enriquece con la incorporación de la subjetividad, ¿sí? Yo creo que espero que la facultad encuentre los fondos para traducir esta obra al español, porque como sabemos en el grado es obligatorio que las lecturas sean en inglés. No. Entonces, en español. Wishful thinking, ¿no? Bueno, para mí fue un placer leer el libro. Me parece que realmente nos inspira, nos debe inspirar a los docentes del instituto a reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Ignorar de que la subjetividad y la política y el poder están todos mezclados en la producción de conocimiento, sería irresponsable de nuestras partes de no tener, por lo menos en alguna medida, una reflexión en este sentido. Te agradezco también, Paulo, por integrar el área de género, de política, género y diversidad, de enriquecerlo con tus aportes. Me parece que es de muy mal gusto presentar el libro y después subirte en un avión y a irte 1 año y medio, cuando en realidad deberías estar acá para tratar de seguir algunas discusiones más abiertas de todas las puntas que nos dejás. Pero bueno, como ya se dijo en esta mesa, estaremos esperando con muchas ganas tu vuelta y además esperando que desde la lejanía también sigamos el diálogo. Muchas gracias.